Bien, vamos a comenzar con este video. Vamos a resolver un ejemplo inicial. Voy a hacer muchas simplificaciones, algunas incluso un poquito groseras, pero el objetivo de estos videos, van a ser cinco videos, es explicar en qué consiste cada uno de estos parámetros. Son parámetros que vamos a manejar a lo largo de la materia. Entonces, lo que nos interesa por ahora es entender en qué consiste, qué significa y cómo se llega de una manera muy simple, muy básica. Luego vamos a ir ampliando, detallando de acuerdo al avance de la materia. ¿Sí? Bien, empezaremos por esto, volumetría. Pero antes, vamos a ver el ejemplo que vamos a resolver. Ya tenemos un pequeño edificio, tiene tres plantas, ahí está su cubierta. ¿Qué es lo que se hace? Primero, se lo demarca en planta, esto es visto en planta, o sea, visto desde arriba. Lo vamos a demarcar en un sistema de ejes, como se ve. Aquí tengo unos ejes numerados y aquí tengo unos ejes literales, ¿no? De modo que cada punto se puede ubicar. Por ejemplo, este punto sería el punto B2. ¿Sí? Ahora, ahí tengo ubicados en azul unos elementos que serían las columnas y en verde serían las zapatas. ¿Cómo sería eso? Sería algo así, como está acá. Este es el suelo. Vamos a excavar un pozo, como está aquí. Vamos a vaciar, se dice vaciar, el nombre técnico es vaciar, o la palabra técnica. Una zapata, a esto le llamamos una zapata, por supuesto está en elevación, ¿no? En planta sería cuadrado. Vaciamos esto y su respectiva columna, que está ahí en azul, ¿no? La columna la vaciamos. Hasta alguna altura, luego vamos a vaciar la viga, luego la losa y seguimos construyendo. Bien, además, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo otro dibujo. Aquí está la planta de la planta baja, valga la redundancia. O sea, es la planta de todo esto. Tenemos una serie de elementos que lo que nos va a interesar ahora son los muros. Aquí tenemos unos muros gruesos, que son unos muros exteriores. Y aquí tenemos unos muros delgaditos, que son unos muros interiores, ¿no? Para construir los muros, primeramente tenemos que colocar sus cimientos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Excavamos unas zanjas, como está aquí, de 60 por 60. Eso se calcula, ¿no? No siempre es así, pero ahora vamos a tomar esas medidas, 60 por 60. Y de modo que esta zanja se alargue en toda la longitud de los muros. Y de todos los muros. Quedaría algo como esto. Ahí en amarillo se vería la zanja, ¿no? Ahí se ve la zanja. Y estos pozos, pues se ven en verde. Equivale a la misma zapata, sería la misma dimensión de la zapata, de cada una de ellas. Eso es todo lo que tengo que excavar. Entonces lo primero que hacemos es la excavación, luego vamos a hacer esas zapatas, luego vamos a hacer estos cimientos, como se ve ahí, y luego en el proceso constructivo, ahí está el cimiento, se eleva un sobrecimiento por encima del suelo. Este es el suelo. Ahí va el cimiento. Encima se coloca un sobrecimiento. El cimiento suele ser de hormigón ciclópeo, pero nosotros por ahora, por este ejemplo muy sencillito, vamos a pensar que es un cimiento de piedra. Un empedrado acá, empedrado en seco. Y encima sí tenemos que colocar sí o sí, aquí no hay como escaparse, sobrecimiento de hormigón ciclópeo. Bueno, y se coloca, ¿no? De esta manera. Ahora, obviamente, este sobrecimiento tiene que tener el espesor de los muros. Por lo tanto, no va a haber uno, va a haber dos, ¿no? Un sobrecimiento para este muro exterior, que es más grueso, y otro sobrecimiento para este muro interior, que es más delgadito. Entonces, vamos trabajando de esa manera. Una vez que haga eso, voy a hacer las columnas seguramente, luego las vigas, luego la losa, luego el muro, luego haré los revoques, pinturas, pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el trabajo de albañilería. Entonces, fíjense, ya de manera implícita he citado algo que tenemos que hacer. Lo voy a empezar a trabajar. El desglose de actividades. ¿Qué actividades voy a ejecutar? Se dice así en obra, para lograr construir el edificio. Pues lo primero que vamos a hacer en este ejemplo sería la
excavación. Hay actividades anteriores, pero repito, este es un ejemplo inicial donde estoy cometiendo muchas simplificaciones, ¿sí? Eso quiero que se entienda. La idea son los conceptos. Hacemos excavación. Cada actividad o ítem también se le llama, los otros vamos a llamar en español actividad, tiene una unidad. ¿En qué se mide la excavación? En metro cúbico. Eso vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando. ¿Qué actividad viene después de la excavación? Podríamos hacer las zapatas. O podríamos hacer los cimientos. También se mide en metro cúbico. Luego los sobrecimientos. También se mide en metro cúbico. Y luego las zapatas, que también se mide en metro cúbico. El cimiento hemos dicho que va a ser de piedra. Por ahora, por este ejemplo muy sencillito. Luego vamos a ir haciendo una cosa más real. El sobrecimiento va a ser de hormigón ciclópeo. Y las zapatas son de hormigón armado. Ya, para que se me entienda un poco esto del hormigón. ¿Qué es el hormigón? El hormigón es una mezcla de cemento, arena y grava, más agua, ¿no? Para que se quede así una mezcla y luego esto se endurece y queda lo que llaman comúnmente cemento, no es cemento, es hormigón, ¿sí? Entonces, hormigón es una mezcla de cemento, arena y grava. Ahí estamos vaciando. Luego habíamos hablado de hormigón ciclópeo. ¿Qué es el hormigón ciclópeo? Es algo como esto, aquí también se puede ver. Es un hormigón al que le hemos añadido piedras grandes. Eso es el hormigón ciclópeo. Y luego está el hormigón armado. Bueno, aquí hay otro dibujito, ¿no? Ahí está el hormigón. Y le hemos añadido estas piedras. Entonces sería hormigón ciclópeo. Y luego el hormigón armado. ¿Qué es el hormigón armado? Es hormigón más acero de construcción, que el albañil le llama fierro. Por ahora necesitan saber eso, no necesitan saber nada más. Vamos a ir avanzando de a poco, a medida que vayamos en el semestre. Hay más actividades, por supuesto, ¿no? Luego vendrían las columnas. Luego decíamos las vigas, losas, muros. Luego de los muros que vendría, podríamos hacer los pisos, luego los revoques y así. Vamos avanzando todas las actividades que puedan haber. A eso se llama desglose de actividades. Es lo primero que hacemos, salvo que ya esté hecho, ¿no? Podría ya estar hecho, pero es lo primero que tiene que hacer un ingeniero. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos una vez que hemos hecho el desglose de actividades? Pues la primera tarea, o la segunda sería en este caso, sería los cómputos métricos o volumetría. Se hace a partir de esa planillita. Aquí tenemos un esquema y vamos a ir dibujando, pues, o no dibujando, sino anotando ciertos valores. Entonces comenzamos. Vamos a hacer el cómputo métrico para la actividad excavación. Unidad en metro cúbico, eso siempre se hace en metro cúbico. Esta planilla podemos introducirle más filas si fuera necesario, reducirla, no importa. Bien, pasaremos al dibujo. ¿Qué vamos a excavar? Pues ya dijimos, mire este dibujo. Estos pozos, estas son las zapatas, ¿no? Entonces el pozo va a ser de la misma dimensión, ¿no? ¿Y cuánto va a ser la profundidad de este pozo? Aquí está, 2.50 metros. Vamos a sacar el material, vaciaremos la zapata y luego este mismo material lo volvemos a colocar. Ya, pero por ahora nos interesa excavación, simplemente excavación. Entonces, tenemos todos estos pozos que están ahí en verde. Cuantificaremos eso, solo los pozos. ¿Cuántos tipos de pozos hay? Aquí hay un Z1, es para la zapata 1. Sería 1,20 por 1,20. Vamos colocando. Entonces, para la zapata Z1, en el esquema se pueden hacer dos cosas. O anotar un texto que sea referente al dibujo, o bien dibujar. Por eso es esquema. Es más fácil anotar algo, ¿no? Pero también se puede dibujar. Bueno, decíamos 1,20 por 1,20 y la profundidad decíamos 2.50, ¿no? En el dibujo. 2.50. ¿Cuántas veces? Vámonos acá, vamos a la planilla.
Ya está eso. Ahora, volumetría. ¿A qué va a ser igual la volumetría? O sea, el cómputo métrico. Pues va a ser a esto, por esto y por esto. Son esos tres valores, ¿no? Base por ancho por altura o profundidad si quieren. Ahora, colocamos A, B, C, no colocamos base, altura, profundidad, porque cualquiera puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera puede ser cualquiera. Yo le puedo llamar a esto profundidad, pero si quiero le llamo anchos, no importa, al final voy a sacar el mismo valor, así que así se levante. Bien, ¿qué más? Ya tengo ese valor. Pero, esta Z1, este pozo, ¿se repetirá? Vamos al dibujo. Z1, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3. Aquí es otro, Z2, aquí hay otro Z3, son diferentes. Resulta que este Z1 se repite 3 veces. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque necesito hacer la volumetría total. Entonces, por eso se coloca esta columna, número de veces. Entonces, lo pongo 3 y debo considerar eso aquí. Entonces, esto va a ser igual a los valores de las dimensiones multiplicados por el número de veces. El área por ahora no va a importar. Vamos a ver en su momento cuándo utilizamos. Pero no nos interesa por ahora. Esto lo usamos rara vez. Ya está, ya tengo esto. ¿Qué más hay? ¿Qué otro pozo más hay? Hay un pozo Z2 para las zapatas Z2 y hay un pozo Z3. Entonces ya la cosa está más entendida, ¿no? Para Z2, lo mismo. Z2 va a ser 1,60 por 1,60 por la profundidad que no va a variar. Entonces sería 1,60, 1,60, profundidad 2,50. Número de veces. 1, 2, 3 solamente. Aquí ya son otras. Entonces 3 y simplemente puedo copiar la fórmula. No necesito escribirla. El Excel es mucho más versátil que hacer a mano. Z3. Ahí veíamos un Z3, ¿no? Aquí está Z3. 1,80 por 1,80. Colocaremos. Entonces va a ser 1,80 por 1,80 por 2,50. Número de veces también se repite 3 veces. Lo vamos a verificar. 1, 2, 3. Y ya está. Ya tengo todos los pozos. Es lo que voy a excavar. Además debo excavar esta zanja que está ahí en amarillo, ¿no? Todo esto tengo que excavar. ¿Cuánto voy a excavar? Pues lo que dice, 60 centímetros, que también está acá, ¿no? En cualquiera de los dos casos, 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de profundidad. Entonces, eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Ahora, empezaremos. Eje A. Yo puedo considerar primero esta partecita. Solo eso. El eje A. Coloco entonces en el esquema eje A. Como la cosa era 60 de ancho, o sea, 0,60 metros, 0,60 de profundidad, ¿y cuánto de largo? Pues toda esta longitud. Ahora, ¿cuál voy a tomar en cuenta? Esta, que es interior, o esta, que es exterior. Hay que hacer de diferente. Bueno, o sea, hay una manera, no hay una manera, pero hay muchas maneras de hacer esto. Esto es geometría simplemente. Yo, por ser este primer ejemplo, voy a considerar a ejes. Y de hecho, más adelante voy a explicar cuáles son las maneras más recomendables de hacer. Pero por ahora, que es el primer ejemplo, ya no voy a explicar los motivos. Simplemente voy a considerar a ejes para hacer el cálculo más simple. Entonces, considero desde este punto central hasta este punto central. Aquí ya tengo acotado eso, ¿no? 4 metros más 6 metros. Pudiera volverlo a acotar. No, son 10 metros. Ahí está. Ya lo sabíamos, ¿no? 4 más 6. Entonces la longitud de esta zanja, 10 metros. 10 metros. Número de veces. Bueno, solo hay un eje A. Pero hay
algún eje idéntico al eje A, sí, ¿no? El B y el C. También mide el ancho 60 centímetros, la profundidad también va a ser 60 centímetros y la longitud también va a ser 10 metros. ¿Sí? Entonces sería lo mismo. Por lo tanto, para no estar haciendo eje B, eje C, eje A, B, C, y esto se repite 3 veces. Simplemente copio la fórmula, no necesito hacer nada más. Veremos al otro lado. Eje 1 sería sin, bueno, el ancho es 60, eso no varía. La profundidad 60 también, por si acaso. Esta profundidad, no varía. Y la longitud sería todo esto. 5 más 5, 10. Entonces, eje 1 va a ser 60 por 60 por 10. Número de veces. ¿Hay idénticos? Sí. El 1, el 2 y el 3 son idénticos, ¿no? Son estos. Longitudes, anchos, espesor, todo es lo mismo. Entonces, como es lo mismo, se repite 3 veces. Ya automáticamente se copia de lo que se me está copiando. Entonces yo coloco aquí, para no olvidarme, eje 2, eje 3. Son los 3 ejes. Este lo puedo eliminar si quiero, no importa. Y sumo. Hago la sumatoria. Y el manejo de Excel, eso, sets, se los dejo a su entusiasmo. Ya está. Entonces, ¿qué es este valor? Es la totalidad de metros cúbicos que debo excavar. ¿Sí? Ahora, alguien seguramente se ha dado cuenta de algo. Yo estoy computando de más, ¿no? Porque si bien estoy considerando todo este pozo, pero además aquí hay un área de zanja, que si bien voy a churarlo. Toda esta área de zanja, si bien solo tiene una profundidad de 60 centímetros y este pozo es de 250, sí, hay una parte. O sea, es como si estuviera, aquí está la zanja para el cimiento, ¿no? Ya deberías estar. No, estoy computando doble. Sí, debería considerar ese tipo de cuestiones. No nos vamos a complicar por ahora, ¿de acuerdo? Después voy a explicar por qué. Por ahora no nos vamos a... Bueno, explicaré de una vez un motivo de varios que hay. Por ahora no nos vamos a complicar por lo siguiente. En una obra, en una construcción de ingeniería civil, hay una serie de cuestiones que yo no puedo prever. Por mucho que sea el ingeniero más hábil y tenga toda la información y los mejores paquetes de computación y la mejor maquinaria y equipo para construir, hay muchas cosas que no puedo prever. Por ejemplo, yo voy a hacer estudio de suelos aquí y en base a ese estudio de suelos voy a determinar el tamaño de esta pata. Pero ¿qué pasa si cuando estoy excavando ya en el momento de construir encuentro agua subterránea? Eso no se puede saber. Entonces, y de repente solo está en esa zapata. Entonces esta zapata tendrá que moverse, hacerse más grande, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica más costo. ¿De dónde voy a sacar ese costo? Ya me fregué, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo considero estas pequeñas variaciones? ¿No? Si hago este cómputo como lo estoy haciendo acá, ya dijimos, aquí estoy considerando todo ese área que le he borrado, pero 2 veces, ¿no? Sería un pequeño excedente, o sea, algo que está sobrando, que está de más. Esos pequeños elementos, esos pequeños valores que están por demás, me van a servir para cubrir los costos de lo que decía, ¿no? Si hay agua por aquí o hay alguna otra cosa, esta zapata se va a agrandar, de ahí voy a sacar. Entonces, me conviene. Claro, no tiene que ser demasiado, la versión no tiene que ser demasiada, ¿no? Ya eso sería irracional. Por algo calculamos, si no sería toda la adivinanza. Pero sí podemos variar ligeramente, ¿de acuerdo? Ahora, si la variación es mucha, bueno, entonces hay que considerar cestar y haremos lo que tengamos que hacer. Bien, entonces se queda eso así, por ahora. Ya tenemos la cantidad de excavación, la volumetría. Seguiremos.
¿Qué más hacemos? Voy a copiar el mismo formato, es el mismo. ¿Qué actividad hay? ¿Qué otra actividad? Habíamos dicho cimiento de piedra. Bueno, pues entonces, cimiento de piedra se mide en metro cúbico. Voy a usar esto y me voy a quedar con esto, así como está. Eje A. Quiero computar el cimiento que está aquí. ¿Qué dimensión tiene? Aquí está. No varía en cualquiera de los casos, así que nos es indistinto. 60 por 60, ahí estaba la zanja, pues llenamos todo eso de piedra, entonces sería 60 por 60 por su longitud, que sigue siendo toda esta, entonces 4 por más 6. Pues ya está, ¿no? 60 por 60 por 4 más 6, 10. Se repite 3 veces, sí, ¿no? Lo mismo acá y lo mismo acá. Y lo mismo va a ser en el otro sentido. Entonces prácticamente ya tendríamos esto hecho. ¿Sí? ¿Es lo mismo que esto? Sí, sí, pues no, vamos a llenar toda la zanja de piedra, así que tiene que ser esto lo mismo que esto. Hay casos así, no siempre se da, pero en este caso se está dando. Ya está, ya tenemos la volumetría, el cómputo métrico para cimiento de piedra. Ahí está, no nos interesa qué material, nada, todavía. Voy a copiar, no, voy a copiar de aquí arriba. Solo estoy copiando la planilla, nada más. Y ahora sí voy a borrar todo esto. Esta fórmula la voy a dejar y esta también. Ahora, esto va a ser sobre cimiento. Ya no voy a escribir. Puedo hacer lo siguiente. Copio igual. Voy a la otra página donde ya está escrito. Y ya está. Si no pueden hacer eso, escriban sobre cimiento de Riñón Ciclope. No es problema. Eje A. Vámonos al dibujo. Eje A. Pero ahora estamos haciendo el sobrecimiento. Lo que sobresale, eso de aquí arriba. Y en el eje A es un muro grueso. Es un muro exterior. Entonces las dimensiones son estas que están acá. 30 por 60 por, pues por la longitud. Nuevamente, voy a pensar en ejes simplemente. Me voy a olvidar de que aquí hay columna y debería estar. Voy a obviar esos detallitos por simplificar las cosas. Entonces sería punto 60 por punto 30 por 10. ¿Se repite? Número de veces. Vamos a ver si se repite. Aquí hay un error. Bueno, no es muy grave. Para que coincida. Y cuando repasen el video no se confunda. Ahí me equivoqué en los ejes. Ya. El eje A es idéntico a otro eje. Al eje B ya no, porque aquí es delgadito. Pero al eje C sí. Entonces repite este eje A dos veces. Coloco 2. Ya ahí a la fórmula me lo calcula, no necesito calcular. Entonces este va a ser el eje A, perdón, y el eje C. Ahora, eje B. Se no estaba tomado en cuenta. ¿Qué dimensiones tiene? Vamos al dibujo. 60 por 15. Por su longitud, 10 metros. 4 más 6, 10 metros. Entonces, punto 60, punto 15, 10. Número de veces, una sola. Eje 1. Ahí es el eje 1. Es grueso, por lo tanto es 60 por 30, ¿no? Y mide 5 más 5, 10. ¿Hay algún eje idéntico? Este de aquí. Entonces se repetiría dos veces. Entonces, colocamos eje 1 y eje 3. Y va a ser esto mismo, ¿no? Incluso alguien pudiera colocar de la siguiente manera. Eje A, C, 1, 3. Y se repite
4 veces. Pero yo no lo voy a hacer, yo lo voy a hacer parte por parte porque es el primer ejemplo. Que quede bien explicado. Ya está, ya coloqué. Y el eje, me falta el eje 2. Eje 2. El eje 2 está aquí, es delgadito. Entonces sería 60 por 15 por su longitud, que serían 10 metros. Pues como este, ¿no? Entonces, copio todo eso. Ya está. No hay nada más, elimino esa fila. Ya tengo el valor total. Esa es la volumetría, es el cómputo métrico, esa es la cantidad total de sobrecimiento. Todavía no estoy hablando de materiales, estoy hablando de actividades. Voy a copiar la... No, voy a copiar esta. Voy a copiar la planillita, la primera que hice. La siguiente actividad es la zapata o las zapatas. También se mide en metro cúbico. Y ahora voy a borrar estas dos filas y van a ver por qué. Zapata 1. Aquí tenemos su tamaño, ¿no? En planta. Pero esta era la profundidad del pozo. Ahora no quiero pozo, quiero zapata. Lo borro esto. Vamos, zapata 1. Obviamente se repite 3 veces, no tiene por qué variar. Va a seguir siendo 1,20 por 1,20, pero su altura. ¿Cuánto es la altura? No había colocado, colocaré 60 centímetros. También. Entonces, colocamos punto 60. Y para todos va a ser lo mismo. La altura de la zapata es 0,60. Y nada más tiene que por qué variar, ¿no? Zapata 2 va a ser 1,60 por 1,60. Se repite 3 veces. Y la altura de la zapata es 60 centímetros. Entonces, esto ya estaba anotado. Perdón, esto ya estaba anotado. Eso también. Lo único que estoy cambiando es esto. Era 2,50 aquí arriba, pero esto era excavación. Ahora es zapata, entonces 0,60. No, y aquí lo mismo, ya no lo voy a repetir. Lo mismo. Las fórmulas ya están ahí. Automáticamente se está calculando. Y esto también. Ya está. Ya tengo los cómputos métricos. Se hacen de esa manera. Cada actividad, si hubiera aquí columnas, losas y lo que hubiera, se hace de la misma manera, según la misma lógica. No se preocupen de cómo se hace cada actividad en particular, vamos a ir avanzando. Repito, estos videos, estos primeros 5 videos, son para que les entienda los conceptos de esto y cómo se calcula. Creo que con esto está claro los conceptos y cómo se calcula. Bien, con eso finalizamos este primer video, nos vemos en el siguiente, que es precio unitario.